Vamos a hacerle diferentes pruebas a esta 5070 Ti con diferentes videojuegos y también con y sin la tecnología que nos ofrece la serie 50, lo que viene siendo el DLSS 4, el generador de fotogramas y también la tecnología RTX. Vamos a verla encendida y apagada para que vean la diferencia, la calidad gráfica, cómo se ven de fluido los videojuegos. Vamos a ver cómo se comporta con los programas de edición. También vamos a ver los requisitos mínimos en los componentes que necesitas, la fuente de poder, memorias, qué procesador para que no tengas cuello de botella y le puedas sacar el mayor provecho a esta GPU. Esta es la Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti Overclocking, edición 16 GB de VRAM, con su memoria GDDR7, componentes de grado militar, temperaturas más bajas y durabilidad mejorada. Tiene un rendimiento de inteligencia artificial de 1484 TOPS. Este es el valor que indica la potencia bruta de inteligencia artificial en el hardware. Viene con PCI Express 5.0, tiene 8960 núcleos CUDA, frecuencia de reloj máxima de 2610 MHz en modo overclocking y en su modo predeterminado hasta 2588 MHz. Velocidad de memoria de 28 GB por segundo. Interfaz de memoria de 256 bits. Llega a una resolución máxima de 8K. Cuenta con 2 puertos de HDMI 2.1 nativo y 3 puertos DisplayPort 2.1 nativo. Compatibilidad con HDCP 2.3. Puedes conectarle hasta 4 pantallas. Tiene iluminación RGB. La almohadilla térmica que tiene esta GPU con cambio de fase ayuda a garantizar un rendimiento térmico óptimo y una mayor duración. Dura más que la pasta térmica tradicional para tarjetas gráficas bajo cargas pesadas. Tiene un exoesqueleto ventilado con un diseño de 3125 ranuras con disipación de calor óptima. Tiene su propio software llamado GPU Tweak 3. Este software te proporciona ajustes intuitivos del rendimiento, controles térmicos avanzados y monitoreo del sistema. Iniciamos las pruebas con Fortnite en 4K con la máxima calidad, el DLSS. Como no tenemos el x4 para generar fotogramas, utilizamos la nueva opción que se llama movimiento suave, que también le agrega fotogramas y se mantiene de esta manera. 4K máxima calidad, por encima de los 100 FPS, 90 y pico de FPS, pero ¿qué tal la máxima calidad sin movimiento suave? Sin generarle fotogramas con esta inteligencia artificial. Se mantiene por encima de los 50 y pico, 60 FPS, muy bien en 4K. Ahora, ¿qué tal se ve en modo rendimiento 4K con movimiento suave? Así se ve, más de 350, 340. Miren, esto es increíble. Miren, 420 y pico en movimiento caminando. Ahora, ¿qué tal se vería sin movimiento suave 4K modo rendimiento? Más de 370, 350. No llega a los 400, pero aún sigue siendo un excelente rendimiento. Ahora en 2K, máxima calidad de DLSS. Todo movimiento suave, todo lo máximo en gráficos. Miren cómo se ve 2K. Increíble, más de 140, 130. Muy bien fluido. Ahora, ¿qué tal se ve sin movimiento suave? Se mantienen los 80 y pico, muy bien fluido, 70 y pico. Me parece una muy buena tasa de FPS. Ahora, ¿qué tal se ve el 2K modo rendimiento con movimiento suave? Más de 400, 500 FPS. Esto es una bestia de tarjeta. Ahora, ¿qué tal sin movimiento suave? ¿Cómo se mantienen los FPS? Me parece increíble, 410. Esto es sorprendente. Sin movimiento suave mantiene una tasa de FPS increíble. Y ahora en 1080 con todo en alto. Movimiento suave incluso también. El DLSS. Todo en alto, mire, más de 160, 170. La temperatura de la GPU, como pueden ver, 53, 54 grados. Me parece que va muy bien optimizada. Miren, ahora sin el movimiento suave, miren que se mantiene por encima de los 90, 100 FPS. Ahora en 1080 modo rendimiento con movimiento suave, miren, todos esos FPS son una locura. Raya está en los 700 FPS. Ahora, ¿qué tal esta misma configuración pero sin movimiento suave? Nos da lo siguiente, más de 400 FPS. Sigue manteniéndose muy bien, miren, todo fluido en 1080. Y miren cómo influye la tecnología de Nvidia en los videojuegos. RTX Off y RTX On, encendido con todo en máximo.
la mejor calidad gráfica. Miren aquí cómo en la nieve influye muchísimo esta tecnología. Ahora miren con RTX On, las pisadas en la nieve, las partículas, cómo se ve a la distancia, muy bien, todo muy bien construido, los colores, los trazados de rayo, miren cómo le da vida al escenario. Ahora probamos con Cyberpunk en 1080 máxima calidad, incluyendo el Path Tracing. Aquí activamos el DLSS por 4 y así van la cantidad de FPS, más de 150, 130. De verdad corre muy bien. Ahora lo vamos a correr en 1080, todo en máximo, incluyendo el Path Tracing, pero sin la ayuda del DLSS por 4. De esta manera corre Cyberpunk con 48 FPS, 47. Sigue muy bien. No me gusta jugar en menos de 60 FPS, pero va muy bien. Ahora continuamos sin el DLSS por 4 y le quitamos el Path Tracing, solo Ray Tracing, y así corre más de 60 FPS, rayando casi los 70, y vas a jugar muy bien de FPS, muy bien de gráfico. Este juego incluso sin el Path Tracing es muy bonito. Y así corre en 1080 sin Ray Tracing ni Path Tracing y el DLSS por 4 desactivado. Ahora en 2K máxima calidad más Path Tracing y el DLSS por 4 activado. Miren, corre a más de 90. Así me gusta jugar a mí. Corre muy fluido y con máxima calidad. Pero ¿qué pasa si le quitamos el DLSS por 4? Y recuerden que tiene el Path Tracing activado. Esto absorbe demasiada GPU, exige demasiado. Y ahora le quitamos el Path Tracing. Siguen sin el DLSS por 4 y así corre a más de 40 y pico FPS. Pero ¿qué pasa si le quitamos el Path Tracing y el Ray Tracing? Vamos a verlo de esta manera. Es una máxima calidad gráfica en 2K, pero sin el Ray Tracing ni Path Tracing corre a más de 80 FPS. Ahora en 4K más Path Tracing y el DLS por 4 vamos a jugar de esta manera, casi rayando los 60 FPS, no llega, pero casi. Pero ahora ¿qué pasa si le desactivamos? Y así corre si le desactivamos el Path Tracing, pero aún seguimos con la ayuda del DLSS por 4. Más de 70 FPS, aquí estamos jugando con Ray Tracing, que me parece incluso se ve muy bonito, ya lo he dicho. Y ahora, ¿qué tal corre si le desactivamos el DLSS por 4? Sin el DLSS por 4 más el Path Tracing más toda la máxima calidad en 4K, así te va a correr. Y si le desactivas el Path Tracing, te corre de esta manera. Ahora si le desactivas el Ray Tracing, el Path Tracing y le quitas el DLSS por 4, corre de esta manera. Pero si lo configuramos, lo dejamos en una excelente calidad gráfica, lo queremos en 4K sin Ray Tracing, sin Path Tracing, pero queremos jugar en 4K a más de 60 FPS, esta es la configuración. Te va a correr a más de 60, 70 FPS, vas a poder jugar muy bien en 4K y con gráficos muy bonitos. Y así corre GTA V con la nueva tecnología de reflejado, con todo en máximo, incluso el DLSS por 4. Nos da más de 130 FPS en esta máxima calidad 4K. Pero miren cómo corre en modo rendimiento y ahora en modo rendimiento con el DLSS por 4. Es una barbaridad de FPS en este modo. Ahora miren la gran diferencia cómo se ve con todo en máximo. Los reflejos, me parece un juego muy bonito. Parece un juego nuevo totalmente. Ahora miren cómo se ve en 2K máxima calidad DLSS por 4. Miren la cantidad de FPS que nos da en esta resolución. Me parece increíble, la verdad. De verdad que me parece un juego nuevo con todo esto que le incorporaron con la tecnología de Nvidia. Más de 270 y pico de FPS. Miren, aquí estamos en movimiento, dándola toda. Miren que está en acción y se mantienen los FPS. Pero ¿qué tal se ve en 1080? Miren, más de 360 FPS con toda la tecnología, incluyendo el DLSS por 4 que nos genera fotogramas. Esta nueva propuesta de generar estos gráficos en GTA V con el reflejado me parece un juego nuevo. Incluso lo podemos disfrutar, pasárnoslos nuevamente antes de que llegue GTA 6.
Y aquí le hicimos esta prueba a este programa de modelado y animación 3D. Blender tiene su propio software para testear y este es el puntaje que dio, 6.868. Está por encima esta tarjeta de la 3090. Como pueden ver, aquí está el listado. Puedes pausar el video, ver por cuál tarjeta está encima o por cuál tarjeta está abajo la 5070 Ti. Tiene un muy buen puntaje para hacer una tarjeta mixta. Y ahora vamos a ver la prueba que se le hizo en Adobe Premiere. Como pueden ver, un video de 4K que dura 11 minutos 30 segundos. Lo renderizó en menos de 30 minutos con 40 segundos. Aquí adelanté el video para que fuera más rápido la prueba. Miren cómo corre de fluido Unreal Engine 5, corre perfectamente. Esto es una tarjeta híbrida que te da productividad y videojuegos en excelente calidad. Para que le saques el máximo rendimiento a esta tarjeta gráfica, te recomiendo los siguientes componentes para tu computador. Una fuente de poder de 850 watts, certificación 80 Plus Gold. Una CPU que no te dé cuello de botella, puede ser entre Ryzen 5 7 de las últimas generaciones o Intel de la 12 a la 14 generación, o si puedes una superior, mucho mejor. Que la board tenga PCI Express 5, al menos 16 GB de RAM, lo ideal serían 32 GB de RAM. Y asegúrate de que tu chasis tenga buena disipación, buena ventilación. Y un monitor que te pueda proveer de 2K a 4K en resolución para sacarle el mayor provecho. Y mucho mejor si viene con el soporte de la tecnología G-Sync. Si tu videojuego favorito no aparece en este video, me gustaría hacer un video dedicado a ese videojuego o varios que me comenten aquí. Dejen los comentarios, los que tengan más like, los que yo vea más comentados. De eso haré en un próximo video con esta tarjeta gráfica, haciéndole pruebas en diferentes configuraciones para ver cómo rinde en ese juego que tanto te gusta. Esta tarjeta me gusta mucho porque ya entra en el top de gama de las tarjetas de la serie 50, porque ya puedes incluso, como pueden ver, jugar hasta en 4K con buenos FPS y calidad visual. A mí no solo me gusta jugar de manera competitiva, me gusta jugar también los juegos AAA con excelente calidad de imagen, con la tecnología de Nvidia, como lo son el Ray Tracing, la generación de fotogramas, movimientos más fluidos. Yo año tras año siempre voy por una tarjeta de Nvidia porque ellos no solo ofrecen FPS, sino también nuevas tecnologías para mejorar la industria de los videojuegos visualmente y también los programas vayan mucho más fluidos. Ahora con todo esto, la inteligencia artificial lleva la bandera por delante. Recuerda suscribirte a este canal porque voy a seguir subiendo mucho más contenido sobre tarjetas gráficas, videojuegos y tecnología.